Gracias, Julio, por la invitación. A Gina, muchas gracias por todo. Nuestro trabajo conjunto, armónico y yo creo que eficaz durante muchos años. A Lisa, muchas gracias por el apoyo, por la confianza, por el aprecio y el afecto. Lo mismo a todos, ¿no? Me quedan como 10 días en el ministerio, ¿no? Esto, como lo he dicho en otras ocasiones, estas últimas semanas, esta presentación tiene también ese dejo de despedida, y las despedidas todos lo sabemos, ya hemos vivido lo suficiente, vienen acompañadas de la nostalgia, ¿no? De mirar atrás, idealizar ciertos momentos, ciertas cosas que han pasado, pero muchas gracias por estar aquí y me gusta acompañarlos. Quiero hacer una reflexión sobre la soledad, Julio, ¿no? En el año 1982, creo, 83, Gabriel García Márquez se ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Usted se acuerda del título del discurso que pronunció él en Estocolmo? La soledad de América Latina, ¿no? Y si ustedes leen ese discurso, la soledad de América Latina no era estar solos, era la incomprensión. Él decía, el mundo, sobre todo el mundo occidental, nos mira con unos ojos que son distintos, no logran aprender nuestra realidad, nos tratan de encasillar en unos esquemas que no son los nuestros, entonces nos sentimos incomprendidos y él le dio a esa incomprensión, haciendo la analogía con su novela, ese patrimonio de la humanidad, Cien años de soledad, a la incomprensión la llamó soledad. En parte, Julio, sus palabras, y hablando de soledad, tiene que ver algo con eso, ¿no? Es incomprensión, es en el fondo, si se quiere, falta de empatía. Y esa incomprensión sucede muchas veces porque a pesar de que esto es un país de regiones, definido sobre todo, y así se ve por ejemplo en el último libro del investigador Jorge Orlando Melo, que ha tenido cierta preeminencia estos años, Historia Mínima de Colombia, somos definidos por nuestra geografía endemoniada, por las montañas que nos alejaron de nosotros mismos, porque somos un país, sobra decirlo, de regiones distintas, con su culinaria, con sus bailes, con su música y con sus acentos. Esa diversidad nos define, esa diversidad es nuestra fortaleza, pero esa diversidad ha traído retos a la hora de consolidar un Estado nacional y consolidar una visión de país y consolidar una nación. Yo trabajé un tiempo en la Universidad de los Andes, ya lo oyeron. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que tiene un nombre de mujer, se llama Ulrica, ¿no? Y allá hay un profesor bogotano que es el protagonista de ese cuento, que en algún momento dice ser colombiano es un acto de fe. Se ha especulado mucho, ¿cómo así que un acto de fe? Y en el fondo es eso, porque ser colombiano en un país tan diverso, cuando somos tan distintos, es un acto de fe, ¿no? Yo tengo la oficina en el piso 23, algunos de ustedes lo conocen, aquí en el centro bogotano, en la 32 con 13. Hay una vista muy bonita, casi de 360 grados. Le quité unas persianas de madera que no dejaban ver a la ciudad. Y muchas veces pienso en mis momentos de ironía, que los tenemos todos. A veces nos levantamos contentos, a veces no tanto. Que es una ficción gobernar a Colombia desde esa oficina, ¿no? El cambio social se construye sobre todo en el territorio. Y estamos solos, somos incomprendidos porque también los esquemas como nos hemos interpretado unos a otros, como hemos tratado de entender las relaciones entre las regiones y la nación, son tal vez demasiado reduccionistas. ¿Cuál es la historia predominante que se cuenta desde la nación? Si se quiere, desde los estudiosos del desarrollo bogotanos, cuando tratan de entender o de describir por qué ciertas cosas buenas no pasan en las regiones. ¿Cuál cree usted, Julio? ¿A qué le achacan la culpa? El dedo del acusador. Sobre todo aparece el tema de las regiones, la clase política, la corrupción, no ser protagonistas de su desarrollo. Es fácil endilgarle a las regiones sus problemas. Desde las regiones hay otro discurso, ¿no? ¿Cuál? El centralismo, ¿no? Esos manes están por allá ensimismados, ¿no? Y ahí hemos tenido un diálogo de sordos, ¿no? Yo una vez lo describí de la siguiente manera, lo apunté por allá en un cuadernito. Desde la nación hemos sido contradictorios en nuestro trato a las regiones porque el discurso ha sido el siguiente.
compórtese como adultos, pero yo los sigo tratando como niños. Miren las leyes de descentralización, todas están llenas de desconfianza. Todas parecen hechas como para lidiar con adolescentes con tarjeta de crédito sin límites, ¿no? Desconfía de eso. Y eso no ha funcionado bien. Pero desde las regiones también ha habido cierta contradicción, tenemos que reconocerlo así. Es como, quiérame mucho, pero déjeme solo. Mire que hay dos discursos que a veces se contradicen. El discurso del centralismo, pero también las demandas de autonomía. Entonces uno dice, bueno, ¿quieren autonomía o quieren presencia del Estado? Pero a veces la queja es doble, ausencia del Estado, pero mengua en la autonomía. Pero así y todo, yo creo que Colombia ha venido avanzando en sus relaciones entre la nación y el territorio. Y hemos venido entre todos aprendiendo a trabajar juntos con problemas. Y quiero plantearles en el tema de la salud, donde tal vez ha sido más difícil la descentralización que en otros campos. ¿Por qué? Porque en este país se hicieron dos innovaciones a comienzos de los años 90, donde Colombia tuvo cierta efervescencia reformista. Hicimos la Constitución del año 91, que fue una respuesta democrática a una amenaza terrorista. Muchos recordarán la campaña presidencial del año 89, muchos recordarán lo que estaba ocurriendo en el país en esos momentos. Estaba amenazada nuestra sostenibilidad, no solamente como nación, sino como sociedad. Y vino la Constitución del año 91 que trató de remediar muchos males históricos, del centralismo entre otros, trató de poner los derechos de la ciudadanía en el centro, surgió el Estado Social de Derecho y después de la Constitución del 91 vienen muchas reformas. Una ambiciosa, la seguridad social, la ley 100 del año 93 y otra que se hizo algunos meses antes, que fue la ley 60, que recogía las normas de descentralización que habían comenzado a consolidarse en nuestro país desde los años 80, sobre todo con la elección popular de alcaldes. En retrospectiva, todo es fácil verlo en retrospectiva. La inteligencia retrospectiva, decía por allá un pensador francés, Jean-François Revel. Uno ve que esa ley 100 y esa ley 60 eran contradictorias. La ley 60 estaba hecha para un sistema de salud ofertista, no para un sistema de salud de aseguramiento universal, como fue la utopía de la ley 100. Yo a veces la llamo, mamando gallo, el sueño de Juan Luis y la pesadilla de todos, ¿no? Que nos ha costado trabajo. Juan Luis Londoño, el arquitecto de la ley 100 del año 93. Desde entonces, y sobre todo en la última década, yo creo que hemos venido haciendo esfuerzos para conciliar las dos cosas. Los contratos municipales del régimen subsidiado, que tienen una historia compleja, sobre todo en la década anterior, fueron un intento imperfecto por conciliar las dos cosas. Una descentralización de uno transfería los recursos y le daba competencias y responsabilidades a las regiones, y un sistema de aseguramiento universal que por definición debe ser centralista, porque es un sistema que opera de la misma manera en todo el territorio y donde habíamos hecho una doble o triple descentralización. Descentralización de las intervenciones colectivas en las entidades territoriales, descentralización de la prestación del servicio público en unas empresas sociales del Estado, autónomas, tal vez en demasía, podríamos decir ya, y descentralización administrativa en la CPS. Y toda esa superposición de descentralizaciones se contradecía un poco. Voy a volver ahora con esta historia, la voy a dejar ahí, porque la reforma a la ley 715 que estamos proponiendo, y les voy a dar unos esbozos generales, trata de seguir avanzando en eliminar esa contradicción que surgió por allá en los 90 entre la descentralización y la reforma a la salud, que ha sido compleja de manejar y ha traído muchos temas. Pero yo quiero antes de eso, dejarlo aquí, contarles algunos de los avances que hemos tenido. Tú lo dijiste, Julio, en tu discurso, siempre lo decimos así, parece un lugar común, pero se conjugan las dos cosas, hay avances y hay problemas, hay avances y desafíos. Voy a mencionar 5. Uno, sobre el que yo trato de hacer énfasis, es la mejoría sistemática de todos los indicadores, todas las variables trazadores de salud pública. Aquí tengo algunos. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda, mortalidad por IRA, embarazo adolescente, mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición crónica.
Todos esos indicadores están mejorando en nuestro país y lo están haciendo de manera sustancial, significativa. Este cambio social paulatino, gradual, que se va superponiendo mes tras mes, año tras año, no aparece en los noticieros que están dedicados al escándalo, por supuesto, y muchas veces lo perdemos de vista, y yo creo que vale la pena para nuestro trabajo, para la pedagogía que ustedes hacen con los ciudadanos, decirles, señores, a pesar de todo, nuestro país está mejorando, y está mejorando de manera significativa, con retos, por supuesto, con algunas diferencias regionales, pero este es un país hoy más saludable de lo que era hace 8 años, incluso de lo que era 15, de lo que era hace 20 años. En términos económicos, ustedes lo sufren, lo viven, pero también nuestras clases medias se han duplicado en el país. Y digo que lo sufren porque esas nuevas clases medias emergentes demandan más al Estado, tienen expectativas más altas que hacen la labor de todos un poco más compleja, pero también más interesante. Segundo logro, ya lo mencionó la doctora Gina, el PAI, en el que ustedes juegan un papel importante. Usted lo mencionó, Julio, 350.000, creo que 400.000 ya venezolanos que hemos vacunado. Luis Fernando Correa, ustedes lo conocen, el viceministro de Salud, estuvo en Cúcuta hace 3 semanas y me contó una historia que yo creo que es aleccionadora para todos, para que no olvidemos dónde estamos. Estaba en la frontera, en el puente Simón Bolívar, en Cúcuta, había una jornada de vacunación y empezó a hablar con la gente. Y una madre le dijo lo siguiente, en Caracas hay planes de turismo en un bus donde recogen a la madre, a sus hijos, les dan un pequeño almuerzo, los llevan a Cúcuta a la jornada de vacunación de Colombia y los devuelven. Él habló con una madre de esas. Aquí en Colombia tenemos 19 vacunas en nuestro país, 26 patologías. A pesar de todos los problemas no hemos tenido ningún caso autóctono de sarampión. Hemos venido mejorando en todos los indicadores de salud pública, nuestras coberturas han venido creciendo, en muchos de los municipios ya son coberturas útiles. Hay mucho que hacer todavía. Estamos tratando de recuperar las coberturas de vacunación contra el virus del papiloma humano, por las razones que ustedes conocen y lo que ocurrió, tratando de conservar o en este caso recuperar la confianza en ese aspecto específico de la vacunación que se perdió, por lo que ocurrió en el municipio del Carmen de Bolívar, por también, lo tengo que decir yo, algunos errores de comunicación que pudimos haber cometido. Pero nosotros tenemos con el PAI unas actividades de salud pública sin duda exitosas, un ejemplo para la región. Tercer tema que quisiera comentarles. Creo que Olga Lucía Zuluaga va a estar aquí, la directora de ACES, y ella hizo unas declaraciones críticas hace poco y está bien, yo ya con la vida perdono todo, y la democracia está hecha de esto también, de deliberación, y yo creo que los funcionarios necesitamos que nos critiquen. Pero en ese balance que se hacía sobre la situación de los hospitales públicos, creo que se ha omitido generalmente un hecho, tal vez nosotros no le hemos hecho suficiente publicidad, y son las inversiones que se han hecho en infraestructura y dotación en la red pública de hospitales en nuestro país en los últimos años, que son las más grandes de la historia, en parte porque hay una conjugación de fuentes. Lo que ocurrió con el Sistema General de Regalías, el Fondo de Adaptación, que fue la respuesta estatal a la labor invernal del año 2010-2011, y los mayores recursos del presupuesto general de la Nación para temas de infraestructura, como resultado, entre otros, de cierta laxitud fiscal que se tuvo, sobre todo en los años 2013, 2014 y 2015. Ahora las cosas están más apretadas. Pero yo tengo un mapa donde muestra 2.533 proyectos ELISA, una inversión superior al billón de pesos. Ustedes en sus municipios, en sus empresas sociales del Estado, yo creo que han visto las nuevas ambulancias, los nuevos equipos biomédicos, las obras que se han hecho. Tal vez están por debajo de las necesidades, pero yo creo que eso vale la pena resaltarlo también, y en los balances que se hacen a finales de gobierno, yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Tengo un temor, y es que la nueva situación fiscal del país, ustedes han visto el debate sobre la regla fiscal, esto es, el país se comprometió a tener un
déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto muy bajo para ir disminuyendo la deuda pública. Sobre todo hay una pendiente de disminución en los próximos 5 años muy alta. El último presupuesto que se presenta al Congreso, que presentó el ministro de Hacienda hace una semana larga, tiene una reducción de la inversión de 5 billones de pesos. Yo ya tengo cierta libertad para hablar aquí y me parece que esa reducción es muy alta y yo creo que uno no puede hacer un ajuste fiscal en contra de la gente. Pero ojalá se puedan seguir dando las inversiones en infraestructura, de pronto no de la misma magnitud y las mismas dimensiones, pero ese es un tema que también vale la pena resaltar. Otro tema del que hemos sufrido todos, ustedes y nosotros en los territorios, es la depuración de nuestro sector. A mí no me ha tocado fácil en este cargo. Me ha tocado las liquidaciones, ELISA, Selva Salud, Salud Cóndor, después fue Sol Salud, después Humana Vivir y Golden Group, que operaban aquí en el centro del país, después Caprecon, donde hemos podido pagar buena parte de la deuda, después este tema Saludcop, Café Salud, que ha sido tan complejo, acabar con ese entramado de empresas, darle a eso cierta racionalidad, ha sido difícil y en algunas ocasiones tengo que confesarlo frustrante. Todo este proceso de depuración ha estado acompañado también de un proceso de saneamiento de deudas, que usted conoce bien, ELISA, que comenzó por allá con el 1080, incluso un poco antes, porque en la década anterior se habían acumulado unas deudas muy grandes del Estado con el sistema de salud, y esas deudas estaban afectando a las EPS, el régimen subsidiado, a los hospitales públicos y demás. Yo tengo aquí un balance de saneamiento de deudas que no quiero compartir en sus detalles específicos, pero más de 7,6 billones de deudas acumuladas, muchas de ellas del Estado con el sistema que hoy en día no están. El problema es que esto es difícil y unas se sanean y otras nuevas aparecen. Estamos tratando de terminar bien el año y que ADRES logre pagar más de lo que debe. Ahí en ADRES hay unas deudas con el sistema de esas glosas acumuladas, sobre todo régimen contributivo, como entre 3 y 4 billones de pesos, que es una tarea acuciante para el próximo ministro y el próximo gobierno. La cobertura universal, ¿ustedes creen que eso es un logro o no? Yo creo que es el logro más importante social de nuestro país en los últimos 27, 28 años. Yo creo que nosotros tal vez, yo siendo académico, ahí leyeron mi hoja de vida, he estado en los estudios de desarrollo todo el tiempo. Y a nosotros nos gusta hacer dos tipos de comparaciones. Comparaciones en el tiempo, dónde estábamos como país, como región, dónde estamos. Y otras comparaciones entre países, cuáles son nuestros indicadores, qué pasa en Colombia, qué pasa en Chile, qué pasa en Perú, qué pasa en México. Y muchas veces pienso que a la gente no le gusta eso, ¿no? Que estos son ejercicios académicos para este tipo de foros. ¿Qué comparaciones está haciendo la gente? Entre lo que tiene y entre lo que quiere tener, entre la realidad actual y sus expectativas. Y eso es difícil, entonces, porque hay una especie de incomprensión también, soledad. Todos de alguna manera estamos solos, ¿no? Pero yo creo que vale la pena de vez en cuando dar un paso atrás y compararnos. Cuando se hacen comparaciones, sobre todo las que hacen, por ejemplo, colombianos que han vivido en otros países y vienen y experimentan nuestro sistema de salud, muchos valoran entonces lo que se tiene. Yo he dicho por ahí en unos discursos recientemente que quien nos diseñó tenía un elemento perverso, ¿no? Nos puso como el chip de la insatisfacción. Solo valoramos lo que no tenemos. Cuando tenemos las cosas las despreciamos. Uno compra un reloj nuevo, un carro nuevo, los 2 o 3 primeros días cree que lo hace feliz, a la semana ya no le importa, ¿no? Así somos en la vida. Y yo creo que no hemos sabido valorar lo que tenemos como sociedad, sobre todo en el tema de salud. Si ustedes van a Perú y examinan el equivalente al régimen subsidiado, se van a dar cuenta que allí hay esquemas informales de aseguramiento, o sea, hacen una vaca entre la comunidad para pagar por una enfermedad de alto costo. El Estado no cubre nada. Si ustedes van a un país como Chile, que tiene o nos lleva varios años indicadores de desarrollo, hay una cosa que se llama auges. Ellos priorizan las patologías en el cubrimiento. Y hay algunas patologías que están excluidas.
Colombia no tiene ninguna patología excluida, puede tener algunas tecnologías específicas inefectivas. Pero cuando uno excluye una patología del cubrimiento de salud, lo que está diciendo es, si usted se enferma de eso, la responsabilidad no es del Estado, es suya, señor. Si ustedes van a México y examinan la diferencia entre el equivalente del régimen contributivo allá, que es tal vez el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, tienen una sola EPS pública, y el equivalente del régimen subsidiado, que es el Seguro Popular. Hay una brecha grandísima, el Seguro Popular lo manejan los estados, los territorios, que fungen de EPS. La diferencia de cubrimiento es el día y la noche. En Colombia, por lo menos teóricamente, logramos igualar los planes de beneficio. Hace poquito vi una noticia en Brasil que me llamó la atención, ¿no? Y allá hay 60 millones de pólizas privadas. Aquí en Colombia tenemos 1 millón. En Colombia tenemos una cobertura muy pequeña de seguros privados, en parte porque nuestro seguro tiene una cobertura relativamente amplia. Y la noticia en Brasil era que esas pólizas privadas muchas veces cubren unas cosas sí y otras cosas no. Y cómo hospitales privados allá estaban liquidando casas, quitándole los activos a las familias. De esas noticias no hay en nuestro país. Aquí la protección financiera ha avanzado como casi en ningún otro país de América Latina. Me gusta contar estas historias porque el discurso de la cobertura se nos agotó un poco, ¿no? Cobertura universal, y se nos volvió un lugar común, nos acostumbramos a eso, no lo valoramos plenamente, pero yo creo que también es un logro que vale la pena resaltar. El último, porque no quiero aburrirlos con logros, pero bueno, si uno invita a un ministro de salud a una semana a terminar, le toca. ¿Cómo es que dice el chiste, Julio? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es el MIAS, donde hemos tratado de hacer una conceptualización para tener un sistema de salud que se amolde a esas diferencias regionales, entendiendo que tenemos zonas urbanas que son distintas de las zonas rurales, que las zonas dispersas son distintas, que nuestra realidad es muy heterogénea y que no es que esas regiones tengan que adaptarse al sistema, sino el sistema tiene que adaptarse a esas realidades regionales. Porque lo que nosotros hacíamos cuando mandábamos una unidad de pago por capitación a una vereda a 5 horas de la cabecera municipal y no nos preocupábamos por la oferta y decíamos, esa persona ya está asegurada, ahí sí el aseguramiento era de papel. Ahí no estábamos teniendo en cuenta que nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad geográfica y no ellos adaptarse a nosotros. Yo creo que el MIAS es un intento para hacer exactamente eso. ¿Todos lo conocen o no? El modelo integral de atención en salud, que también trata de darle coherencia a las atenciones intersectoriales, trata de darle coherencia a las intervenciones colectivas y las prestaciones individuales y demás. Los retos entonces. Voy a mencionar 5. Colombia en su descentralización todavía tiene un reto en seguir fortaleciendo lo público. Ustedes lo viven en sus regiones todos los días, a todas horas, ¿no? La política y lo público están inherentemente ligados. Sería una ilusión separar la política de lo público, pero tenemos que protegernos todos de la mala política. Y la mala política es destructiva, la buena política enaltece el Estado, genera bienestar. La mala no solamente atenta contra el bienestar de la gente, sino que va erodando la confianza en las instituciones, que en el fondo es lo único que tenemos. Y ustedes tienen que dar esa lucha, porque nuestro país, donde en muchos casos hemos tenido más democracia que Estado, sigue teniendo focos de mala política por todos lados. El clientelismo, la corrupción, están ahí. Ustedes la ven, la viven, la respiran muchas veces, ¿no? Y en particular las historias de las empresas sociales del Estado, que tienen tal preeminencia en buena parte del territorio. Concentran buena parte de los buenos empleos, buena parte de la contratación pública, buena parte de las expectativas de la gente. Hace que esta lucha contra la mala política sea un imperativo. Y es un reto que no se va a definir en los próximos 4 años, es de todos los días. Y ustedes están aquí y saben que la función pública requiere conocimiento, requiere entender los problemas, requiere sobre todo conocimiento práctico más que teorización, pero que estos cargos requieren un 60, 70, 80% coraje también.
coraje para decir no y coraje para ponerle límites infranqueables, porque tienen que ser infranqueables, no pueden ser porosos a la mala política que nos daña lo público. Y ese sigue siendo un reto que está ahí por siempre, ¿no? El segundo ya lo mencioné de manera tangencial, es el tema fiscal, financiar nuestro sistema de salud, responder a las expectativas, pagar las deudas viejas, seguir invirtiendo en los hospitales públicos. A veces me da un poco de tristeza que nuestro sector no parece dentro de las prioridades públicas muchas veces, y yo creo que tenemos que seguir como todos levantando la mano y dando esa lucha. Y ese reto está ahí también. Otro lo estamos viviendo, y lo mencionó usted, Julio, tangencialmente, nosotros estamos en medio de una crisis migratoria. Hay 1 millón de venezolanos ya viviendo en nuestro país. Estamos transfiriendo, yo firmé una resolución hace unos días, 20.000 millones, vamos a transferir otros 20.000. Yo he dicho lo siguiente, por ahora la atención a los venezolanos se hace con un plan básico que incluye la atención de urgencias, lo materno-infantil, el programa ampliado de inmunizaciones, ciertas actividades de promoción y prevención, circunscrito a la red pública. Esto de la atención tiene que darse en una red acotada. Se está haciendo un registro detallado de las atenciones y con ese registro nosotros estamos determinando qué girar a las regiones para que lleguen a las empresas sociales del Estado, que son, vuelvo y repito, la red pública que debe atender la crisis migratoria. Pero este problema va a seguir creciendo. Las necesidades son grandísimas, aparecen por todos lados. Yo hablo con la directora del cancerológico, me digo, tengo 15 niños aquí, me piden medicamentos por redes sociales, hay llamados de auxilio todos los días. En estos días pensaba que, exceptuando conflictos armados, ¿no?, es difícil encontrar una crisis humanitaria tan grande, no explicada por una guerra, no explicada por una conflagración, sino tal vez por el poder destructivo de las malas ideas y de la política, ¿no? Cuando una sociedad se enfrenta a sí misma, viene el caos. Pero ese es un reto para todos, no solamente como Estado, ustedes lo van a vivir, sino como sociedad, muy concentrado en nuestro sector. Somos los que estamos ahí de primeros, poniendo la cara, mostrando la solidaridad de nuestra sociedad, atendiendo a la gente. Y este sector se crece con las dificultades, ¿no? Cuando estuve en Cúcuta hace una semana vi los trabajadores de la salud, que uno los ve, voy a decirlo de esta manera, contentos de alguna manera de estar sirviéndole a la gente. Y veo un sector comprometido, pero las implicaciones de salud pública con esas enfermedades emergentes, las complicaciones fiscales y demás son muy grandes. El último reto es el reto de la descentralización, y empato con lo que había dejado sobre la Ley 715. La Ley 715 del año 2001, les confieso, me tocó estrenarla a mí como subdirector del DNP, hice el primer documento COMPES en agosto del año 2002. La había terminado el gobierno de Pastrana, la estrenó el primer gobierno del periodo Uribe. Ese montón de fórmulas, ¿no? Yo me acuerdo cuando la leí la primera vez no entendí nada. Excesivamente regulada, ¿no? A veces en mis momentos de angustia creo que yo dije, bueno, voy a redactar una ley de descentralización con un solo artículo. Las regiones hacen con la plata lo que les da la gana y no poner tantas reglas. Pero bueno, ese no es nuestro caso y no puede serlo. Nuestro sector tiene un reto todavía y lo estamos viviendo, y ustedes, de pronto, Elisa, usted lo ha vivido, y es el tema del no PBS. El no PBS, que se está concentrando en nuevas tecnologías, enfermedades raras y servicios sociales complementarios, que en mi visión de la ley estatutaria tiene que estar allí, no va a desaparecer, porque nosotros necesitamos un sistema de dos maneras: un sistema de aseguramiento que proteja colectivamente los derechos y un sistema complementario de un seguro reembolso que protege individualmente los derechos. Para el caso, vuelvo y repito, de, por ejemplo, una nueva tecnología, una inmunoterapia para algunas formas refractarias de cáncer. Llega esa nueva tecnología, es imposible inferir ex ante cuál va a ser la nota técnica o la frecuencia de utilización y cómo cada EPS va a tener que utilizar esa nueva tecnología. Como uno no lo puede hacer ex ante, lo tiene que hacer ex post, cuando aparezca la necesidad individual, cuando el médico la prescriba. Y por eso tiene que haber entonces algo como MIPRES y algo como lo que antes llamábamos no POSO, llamábamos no PBS, incluso en el contexto de la ley estatutaria. Eso lo necesitamos. Hoy en día tenemos un problema, una contradicción inequitativa, y es que en el régimen contributivo lo paga la nación, en el régimen subsidiado lo pagan las regiones, y ahí no
en teoría lo deben pagar, ¿no? Y además tenemos una ley 715 diseñada en el año 2001 cuando la cobertura era del 50%, incluso un poco menos, ¿no? Eso no funciona. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Primero, estamos siguiendo una tendencia que marcó la ley 1438, después la ley 1753, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo con ADRES, muchas gracias. Y es centralizar algunos de los recursos y hacer giros en situación de fondos. Tarcisio Castañeda, quien fue el creador del CISBEN, me decía que el sistema de salud colombiano era como armar una hamburguesa, ¿no? Usted mandaba el pan de un lado, el tomate del otro, la carne, pero a veces no llegaba, porque uno tenía que hacer esa conciliación entre la descentralización y la ley 100. Ahora no, ahora se ponen todos los recursos y se giran las UPC completa. Esa tendencia inició en serio con la 1438 y se está consolidando ahora con el decreto ADRES que se debe firmar, y yo creo que la ley 715 tiene que avanzar en consolidar esa tendencia plenamente. Los que han estudiado los temas de seguridad social saben que estoy hablando de la transformación plena de subsidios, o sea, no debe haber subsidios a la oferta como los entendimos históricamente. Esto de las secretarías de salud municipales, departamentales, distritales, lo que sea, no deben jugar ningún papel en la prestación de servicios. Y la ley debe decir, poner una fecha, año 2024, 2025, 2022, 2023, el que quiera decir, ya no hay más PPNA. Todo el mundo está asegurado. Las secretarías no tienen que ir a contratar servicios. Y como está el no PBS, esa responsabilidad en el régimen subsidiado también la asume la nación, que es la que tiene las capacidades. Cuando ustedes miran el cartel de la hemofilia, el cartel de los locos y todas esas cosas que hay por ahí, en el fondo es porque le estamos entregando unas funciones a entidades territoriales que no tienen la capacidad para llevarlas a cabo. Entonces, lo que hemos planteado es una ley que transforme todos los subsidios, que se acabe ese subsidio de oferta impuro que existía para pagar por la población no asegurada y tengamos mejor unos pedacitos chiquitos de subsidio de oferta puro en aquellas regiones donde el sistema no es suficiente para garantizar la sostenibilidad, recuperando el espíritu que está en la ley estatutaria. Esto es, uno en Guainía con las UPC que gira para la gente y la demanda que le llega al hospital por ese lado, no alcanza a garantizar la sostenibilidad de la oferta pública, entonces se complementa con un subsidio de oferta. El 85-90% se va a demanda y va directamente a ADRES, y ADRES lo gira a los pagadores, queda una partecita para subsidio de oferta, queda el 10% para salud pública, no hay funciones de pagador para las secretarías de salud, ni distritales, ni municipales, ni departamentales, por supuesto. Y se acaba el tema de que las entidades territoriales no pagan por el no PBS y se acaba esa forma de inequidad que hoy existe en nuestro sistema de salud. Y más o menos logramos una conciliación entre el sistema de salud y las normas de descentralización. No va a ser fácil esa discusión en el Congreso, ¿no? Y yo creo que como sector tenemos que proteger también el tamaño de la bolsa de salud, que no vaya a disminuirse. Por alguna razón o puede ser entendible, es más fácil en esas discusiones públicas pedir recursos para educación que para salud. O sea, este es un sistema que de alguna manera se le endilgan muchas responsabilidades, pero cada vez se le quieren dar menos recursos. Miren lo que pasa en el último congreso, uno podría decir aquí, que una ley para que el transporte se pague todo con recursos del sistema, otra ley para la atención de yo no sé qué, una ley para pagar residentes con recursos del mismo sistema. Y además disminuyámosle la cotización a los pensionados del 12 al 14%. Eso es imposible, ¿no? Cada vez más responsabilidades y tratando el mismo Congreso de quitarle recursos. Necesitamos que en esta reforma los recursos lleguen al sector. Quiero que recuerden entonces que a pesar de todo, hemos venido mejorando nuestros indicadores sociales, que la labor de ustedes no ha sido en vano, que este es un país que a pesar de todo de manera heterogénea, parcial, incompleta, ha venido progresando,
que cuando nos miran de afuera nos miran a veces con inquietud, pero muchas veces con admiración, que hemos venido avanzando y progresando socialmente. Quisiera resaltar también las inversiones importantes por más de 1 billón de pesos que se hicieron con esos miles de proyectos en todo el país, que se olvidan muchas veces en los balances de manera involuntaria o voluntaria, qué sé yo, no leo mentes. Y sobre todo, recordarles que ustedes son los guardianes de lo público en el territorio, ¿no? Y que estamos viviendo en el mundo, no solo en Colombia, una crisis de confianza en las instituciones. La gente dejó de confiar en la democracia, por eso están surgiendo fenómenos populistas que en el fondo no son la causa de los problemas, sino una consecuencia acumulada de ese malestar. Y que eso nos obliga a nosotros a ser mejores todos los días, actuar con plena honestidad, conciencia y eficacia de que estamos de alguna manera trabajando por el bienestar de la gente. Eso es todo, ¿no? Muchas gracias a todos. Quiero contarles una anécdota, no la iba a contar, pero la voy a contar, ¿no? Ustedes la conocen, ¿no? La última vez que vine aquí, me quedó grabada la fecha, 1 de junio del año pasado, ¿no? Ese 1 de junio del año pasado ustedes me ofrecieron desayuno, yo vi el video, ¿no? Me apoyaba en este podio como así, ¿no? Tenía un dolor aquí en la parte superior del abdomen que a las 3 de la tarde se convirtió en un dolor que irradió hacia la espalda, y a las 7 de la noche me estaban diciendo ese día, 1 de junio del año pasado, que probablemente tenía un cáncer diagnóstico que se confirmó una semana o 10 días después. Cuando usted me invitó, Julio, me dio miedo, ¿no? De revisitar ciertos espacios, ¿no? Así somos los seres humanos, ¿no? Pero no, ya se me quitó el miedo y estoy aquí feliz de poderlos acompañar y de sentirme mejor. Y gracias a todos los que nos han acompañado y los quiero mucho. Muchas gracias.